Recibimos en nuestros estudios al señor Ignacio Enrique Busnego Escobar, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Barinas del Partido Socialista, del presidente del MEP, Movimiento Electoral del Pueblo. Además, el tema que hoy nos ocupa conversar con usted en referencia a lo que han sido estos 200 años de la batalla de Carabobo y los distintos actos que se han realizado en conmemoración a esta fecha, pues también nos llevan a documentos políticos. También se realizó una reunión extraordinaria de los países miembros del ALBA y uno de los grandes temas que hoy preocupa al mundo, además del tema de la pandemia del coronavirus, es el tema del cambio climático, del cual además realizaron acá un documento importante. Quisiera que por favor nos comentara, a propósito de la conmemoración de esta fecha, los logros que se obtuvieron dentro de esta reunión, o al menos el documento que fue firmado, los compromisos de los pueblos del ALBA. Claro, bueno, Rosa, agradecido la invitación aquí a Globovisión. Primero que nada, felicitando a los periodistas que el fin de semana estuvieron. Y bueno, y vengo a entregarte este libro que escribí, que es un libro que se llama Reformular la política venezolana, idea para la discusión, como un regalo por el Día del Periodista. Aquí lo tenemos. Sí. Un libro escrito por usted. Bueno, sí. Muchas gracias. Acá está. Bueno, 200 años del Bicentenario. Primero que nada, importante tema, porque los 200 años nos invita a reflexionar con respecto de por qué después de 200 años nosotros estamos buscando todavía el desarrollo. ¿Qué ha pasado nosotros como sociedad? El paralelismo de la historia. ¿Qué es lo que logró Bolívar con el Bicentenario, con la independencia? Y qué nosotros estamos buscando en el año 2021 con esa segunda independencia de la cual hablamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de que Bolívar logró la independencia política de Venezuela en el año 1819, con esa tercera república, allá en Angostura, el discurso de Angostura, ¿no? Nosotros pudimos lograr aquí una independencia política en el año 99 con el presidente Hugo Chávez, que rescató una política nacionalista, en donde nosotros los venezolanos teníamos una idea de hacia dónde queríamos dirigir a nuestro país. Tenemos que recordar los 40 años en la Cuarta República, en donde no significa una independencia política. Estuvimos siempre sometidos a lo que se denomina imperio norteamericano. Ahora, ¿qué es el imperio norteamericano verdaderamente? ¿O qué es un imperio? Rosa, amiga. Bueno, el imperio sencillamente es que utiliza medios coercitivos para dominar a un país, para dominar un pueblo. Ahora fíjese, en estos años de revolución bolivariana, justamente para enfrentar al imperio, que ha sido la política que se ha sostenido, pues han recurrido pues a otro de los pensamientos de Bolívar, como son la unión y la integración latinoamericana. Sí. ¿Qué ha venido ocurriendo con los mecanismos de integración? Pues en alguna época Latinoamérica llevó a cabo distintos mecanismos de cooperación regional, donde presidentes de distintas posturas ideológicas pues se reunían y lograban llegar a grandes acuerdos en materia comercial, económica, a pesar pues de sus diferencias. Hoy por hoy, ¿qué ha venido pasando con estos mecanismos de integración? Por ahora solo este organismo, el ALBA, es el que se mantiene vigente. ¿Cómo han hecho ustedes para seguir llevando o materializando ese pensamiento y ese legado de Bolívar de integración en los tiempos actuales? Sobre todo cuando estamos en una pandemia y pues desde las Naciones Unidas se ha llamado justamente a mantener la integración, a la cooperación entre países para poder hacer frente a este enemigo en común. Bueno, nosotros de Venezuela, justamente en eso que estamos planteando del Bicentenario, Bolívar tuvo tres grandes logros, ¿no? Primero que nada, la independencia política. Segundo, la mayor suma de felicidad posible a su pueblo. Por eso él conquistaba un territorio, automáticamente liberaba a los ciudadanos de la esclavitud. Y tercero, la Unión Suramericana, desde este instrumento, que es el ALBA, por supuesto. Nosotros desde Venezuela siempre apostamos a la Unión Suramericana, que los países suramericanos estemos unidos en torno a un proyecto en común. Nosotros desde aquí de Venezuela, en ese pensamiento bolivariano, apostamos siempre a eso, a la unión de los países, pero más de los países, de su gobierno, a la unión de los pueblos suramericanos. Mira que estamos viendo que hubo un momento de gran unión de Latinoamérica cuando estaba Lula, cuando estaba Correa, cuando estaba Evo Morales, cuando estaba el comandante Chávez aquí en Venezuela, cuando estaban los Kirchner allá en Argentina. Y hubo incluso en estos mecanismos de integración estaban presentes presidentes con otras ideas como Juan Manuel Santos de Colombia, Michelle Bachelet de Chile, es decir, en México pues también estaba presente a pesar de que tenían otras ideas políticas. Pero ¿cómo hacer para rescatar entonces estos mecanismos y que más allá de sus diferencias logren avanzar? ¿O es imposible en estos tiempos? Porque hemos visto además cómo han venido creciendo las diferencias, por ejemplo, entre el gobierno de Iván Duque
y el de Venezuela, nuestro país vecino además Brasil, con Jair Bolsonaro, pues también se ha producido nuevamente un distanciamiento. Claro. Bueno, sencillamente nosotros respetamos la política interior de cada país. Venezuela, y desde la presidencia, desde el presidente Nicolás Maduro, lo que pide es el respeto a la institucionalidad de un Estado. Cuando un país como Colombia, gobernado por Iván Duque, no reconoce a un presidente de la República, no reconoce al presidente que nosotros escogemos con nuestros mecanismos de elección popular, cuando no reconoce la institucionalidad del Estado, cuando no reconoce nuestra Constitución Nacional, indudablemente atenta contra la unidad suramericana. Y ahora, en el marco de estas negociaciones que se están dando dentro de sectores de la oposición y sectores del gobierno, ¿está presente este tema? Porque hemos visto cómo además el presidente de Colombia, junto con Joe Biden, sostenían un encuentro telefónico donde hablaban del tema Venezuela. Los cancilleres de Canadá, en el marco de las reuniones previas al G20, pues también hablaban sobre el tema Venezuela, el Vaticano y la necesidad de un diálogo entre las partes para poder avanzar en la resolución de problemas. Hoy nuestro país vive muchísimos problemas en cuanto al tema de los servicios eléctricos, el salario del trabajador no alcanza y muchas veces la gente se siente abandonada, sienten que ese discurso que era de promover la mayor suma de felicidad para el pueblo lamentablemente desapareció y no hay suma de felicidad para el pueblo. Porque no tenemos, mira, esa sensación que puede tener nuestro pueblo es parte justamente... Y no es una sensación, es una realidad, uno lo ve en la calle. Bueno, podríamos tener una realidad, pero ¿motivado a qué? Bueno, justamente a esos nuevos mecanismos imperialistas que utilizan para dominar un pueblo. Mira, y déjame un momentico explicarte esto con claridad, para que nuestro pueblo venezolano también conozca a ciencia cierta por qué nosotros tenemos una dependencia histórica. Le hemos cedido a la tecnología exterior los servicios públicos. Nacionalizamos PDVSA, pero esa tecnología es norteamericana. Nacionalizamos la energía eléctrica, correcto, pero esa tecnología era General Electric, norteamericana. Nacionalizamos el agua, correcto, el servicio del agua, pero esa tecnología es importada. Cuando un país cede a tecnología exterior los servicios públicos que son esenciales para su nación, bueno, el imperio tiene un instrumento de cómo dominar a un pueblo. Esos son los nuevos mecanismos imperialistas. Utilizan la tecnología, cuando usted ve, Rosa, pueblo venezolano, cuando nosotros vemos un Caterpillar en los campos venezolanos, vemos una dependencia en los instrumentos que utilizamos para acomodar nuestra tierra para la siembra. Vemos una dependencia hacia la producción. Y se habló de soberanía tecnológica, soberanía alimentaria. Se instauraron acá, con la ayuda de Irán, incluso industrias, pero no vemos que ahora estén vigentes. ¿Qué pasó con todo ese proceso de independencia, de soberanía? Bueno, el comandante Chávez, debemos recordar al comandante Chávez como muchas veces habló de la transferencia tecnológica. ¿Bien? Cosa que es fundamental para ir saliendo de esa dependencia, ojo, histórica, de más de 200 años. Estamos hablando que la primer chorro de petróleo aquí fue en 1904, más de 114 años de dependencia tecnológica en nuestra empresa petrolera. Y vienen a atacarla, lógicamente. Esos son problemas, Rosa, que no se resuelven de la noche a la mañana. Esos son problemas que es... Pero han ocurrido 20 años e incluso 20 en alguna época atrás pues se veía que trabajaban en ese sentido. Correcto. Pero todas estas industrias que incluso eran con cooperación internacional se perdieron. ¿Motivado a qué? Bueno, tenemos que la mayor empresa que produce divisas para poder sostener ese aparato del Estado es PDVSA. Nos estrangulan PDVSA, Rosa, nos estrangula PDVSA, que es en donde recibimos los 95% de la divisa proveniente de la industria y no tenemos los recursos, cómo poder alimentar, mejorar, sofisticar las tecnologías, crear las nuevas tecnologías, innovar esa tecnología para poder ir cada día más trascendiendo de esa dependencia histórica a un país que nosotros tenemos que invitar todos, Rosa, a los venezolanos que quieren este país de verdad, que sienten esta patria, que somos todos los que estamos aquí, que no nos hemos ido del país, que estamos aquí soportando las mayores sanciones, las mayores medidas coercitivas y unilaterales de un país contra un pueblo. Ahora fíjese, en cuanto a esas medidas y las sanciones que han sido rechazadas por buena parte de la población, incluso sectores de la oposición, la gente se pregunta, ¿pero por qué siempre se habla de las sanciones? ¿No hay dentro del gobierno un reconocimiento de las fallas que se han tenido, una autocrítica para mejorar? Porque no solo ha sido el tema del bloqueo, además países que han tenido bloqueos y sanciones como Irán,
pues tienen un crecimiento aún en medio de estas circunstancias, o países como Cuba, que tiene más de 50 años de bloqueo, sus trabajadores tienen un salario mucho mejor que el que hoy tienen los trabajadores en Venezuela. Nosotros estamos siendo objeto de una guerra no convencional. Lo que pasa es que no vemos las bombas, y por no ver las bombas y no vemos Pero los también la F-16, autocrítica, además de todo este tema de las sanciones que usted ha venido mencionando. Y escuchamos a nuestro presidente, el primer crítico, los dos presidentes chavistas que hemos tenido aquí en este país, que es Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro, ellos públicamente han reconocido las fallas de esta revolución. Porque nosotros no tapamos eso con un dedo, no podemos engañar a un pueblo que está cada día más consciente, los problemas de deficiencia de los servicios públicos, pero hay una razón de raíz, la corrupción, claro que sí. Hay que escuchar al presidente Nicolás Maduro en 2018, recibiendo el poder, diciendo: estoy harto de la corrupción, del burocratismo, del clientelismo. Eso lo dijo el presidente de la República recibiendo el nuevo mandato. Reconocemos, porque para tú extirpar un cárcel tan profundo, que no es de 20 años, nos han querido hacer ver que son 20 años. No, aquí se recibió un país quebrado en el año 99, que el comandante Chávez tuvo que caminar por toda Europa y por el desierto para poder ponerse en el hombro la OPEP para poder llevar los precios del petróleo, en donde muchos empresarios se vieron beneficiados de esa estrategia de nuestro gobierno revolucionario. En fin, reconocemos los errores, claro que sí, Rosa, es parte de lo que nosotros debemos hacer como país serio, como gobierno serio que somos, para poder ir mejorando cada día más. Porque incluso decía el comandante Chávez que si el barril de petróleo llegaba a cero, Venezuela podía resistir esto. Pero vamos a hablar al regreso de la pausa, porque ya debemos hacerla. Además, vamos a leer sus comentarios, sus preguntas. Etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram. Ya volvemos. Hablando con el diputado Ignacio Busnego del Movimiento Electoral del Pueblo, del MEC, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Antes de irnos a la pausa, le estaba comentando que a propósito de lo que usted mencionaba sobre el tema de la soberanía tecnológica, petrolera, el comandante Chávez decía que si el barril llegara a cero, Venezuela iba a poder resistir, que se estaba trabajando en ese sentido. Sin embargo, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que ocurre con el tema del petróleo, de las refinerías? Hoy por hoy mucha gente cada mañana, desde mucho más temprano, están en las colas de la gasolina en todo el territorio nacional, y lamentablemente muchos terminan la tarde sin poder surtir de combustible, porque además se están presentando otros problemas en las estaciones de gasolina, pues. Denuncias que nos llegan cada día, cambian a los guardias o cambian al equipo que está al frente de la gasolina, pero se vuelve a repetir. Digamos, ya la población está hastiada de este tipo de hechos porque son públicos y notorios, y se siente que además no se hace nada. Digamos, hay múltiples factores, ¿no?, en este tema. ¿Cómo pueden ustedes enfrentarlo desde la Asamblea Nacional? No, desde la Asamblea Nacional, las comisiones, trabajamos todos los días en función de ese trabajo. Los diputados ahorita estamos desplegados a nivel nacional con muchos trabajos que van justamente a darle reconocimiento a todas esas denuncias que nosotros también desde la Asamblea recibimos en las comisiones. Yo por lo menos formo parte de la Comisión de Ecosocialismo, y en todas las denuncias son recibidas y son atacadas y son trabajadas conjuntamente con el Poder Ejecutivo. También lo que tú hablas es reconocer un bloqueo que ha afectado a nuestra empresa petrolera. Hace 4 o 5 años aquí nadie sufría de problemas de gasolina. Se ha incrementado. ¿Para qué? Para crear desesperanza en nuestro pueblo, para sentir que en nuestro pueblo, que aquí en Venezuela no pueden realizar sus sueños, no pueden desarrollarse como ciudadanos, que nosotros tengamos esas múltiples fallas en nuestro sistema de servicios públicos, de combustible, ¿verdad?, del gas doméstico. Bueno, que todo eso representa si estrangulamos la primera empresa del país. ¿Cómo refinamos? Pero el gobierno revolucionario es el que de una u otra forma busca soluciones, porque cuando a nosotros nos quitan las mayores, la refinería allá en los Estados Unidos, Citgo, nos lo roban. Cuando nosotros nos dicen que como transamos nuestro petróleo en dólares norteamericanos y se lo depositamos en sus bancos, en los bancos norteamericanos, y por eso nos bloquean las cuentas, que es producto de nuestro intercambio comercial, bueno, eso indudablemente atenta contra la soberanía de un pueblo, atenta contra los derechos humanos, cosa que se habló también en esta conferencia del ALBA. Atentan contra nuestros derechos ciudadanos, contra nuestro pueblo. Indudablemente esas fallas existen,
Pero fallas provocadas, ¿por qué? Pero es que hay fallas que más allá de las sanciones, como le mencionaba, en una estación de gasolina, llega el combustible, pero ¿por qué entonces en las que son en pagos en dólares la gente surte tranquilamente, pero en estas subsidiadas, sobre todo en el centro de la capital, y también esto está ocurriendo en el interior del país, porque día a día nos llegan denuncias con videos, pues pasa de que la gente pasa todo el día allí y no puede surtir porque los guardias o los encargados de las bombas, los dueños o quienes se encuentran al mando de estas estaciones de gasolina, pues pasan a otras personas por pagando incluso en dólares, porque es un hecho público y notorio, y no pasa nada. Y la población siente que hace falta respuestas contundentes ante ello, porque incluso desde la Revolución Bolivariana, el líder de la revolución decía que hay que denunciar este tipo de acciones, porque callarse no es de revolucionario, ¿no? Indudablemente. Y te digo algo, hay bastantes acciones que se han hecho con funcionarios, pero una cosa es que un funcionario, como una medida particular, comete actos de corrupción, otra cosa es que sencillamente sea una política de Estado. No es política de Pero Estado. ¿cómo pueden combatir este flagelo? Se combate todos los días, hay que ver las declaraciones que dio nuestro fiscal general y lo hizo desde la Asamblea Nacional. En la revolución, es la revolución que ha más atacado la corrupción. Dígame tú cuántos presos hubo por caso de corrupción en la época de Carlos Andrés Pérez. O no hubo corruptos en la época de Carlos Andrés Pérez, no hubo corruptos en la época de Caldera, no hubo corruptos en esa época de la Cuarta República. ¿Y en la época actual ustedes sienten que se ha hecho lo suficiente para combatir este flagelo o aún tienen camino por...? Cada día más, como decía Bolívar, si faltan cosas por hacer es que no se ha hecho nada. Eso lo decía Bolívar. Nosotros tenemos indudablemente, no podemos decir que aquí absolutamente hemos atacado la corrupción. Indudablemente hay un reconocimiento. Ojo, en el segmento anterior lo dijimos, lo hablamos. El presidente Nicolás Maduro es el primero que ha dicho y ha denunciado los actos de corrupción, de burocratismo. Nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón es el primero que es denunciante de los problemas de corrupción, de burocratismo, de clientelismo. Ojo, es un problema histórico y no solamente un problema histórico de 200 años. Yo creo que debemos ir un poquito más allá, Rosa, y con un sentido de reflexión profunda de lo que nuestro país requiere. Un sentido de reflexión profunda. El 90%, porque si podríamos decir que entonces la corrupción es un problema político, cometer preso a 25 personas, 30 personas, resolvemos el problema de corrupción. No, aquí tenemos que la sociedad entera, completa, todos los venezolanos y venezolanas, revisarnos en lo interior y decir, bueno, sí, yo soy impune a haber cometido en algún momento un acto de corrupción. Aquí el problema de la corrupción es social. El 90% de los venezolanos y las venezolanas, de una u otra forma, con eso lo que se llama la viveza criolla, comete actos de corrupción. Nosotros tenemos que revisar la sociedad desde lo interno, si verdaderamente queremos... Un tema de educación y cultural, y sobre todo cuando se habla de dar más protagonismo a las comunas, al pueblo. Fíjese, hablando de ello, vamos a hacer las preguntas de nuestra audiencia que corresponden a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar la revisión. Le pido por favor ser breve para poder leer una mayor cantidad de comentarios. El señor David May dice, los países aliados del presidente Chávez, como Bolivia, Ecuador, nunca rompieron relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno bolivariano sí lo hizo? Respeto a la soberanía venezolana. No, yo creo que desde Venezuela nunca se ha roto relaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos ha querido romper las relaciones con Venezuela, porque Venezuela es un país que respeta profundamente las instituciones de los países de América y del mundo. Respeta la democracia de todos los países del mundo. Nosotros podemos tener críticas con un sistema político en los Estados Unidos en donde los ciudadanos no votan por presidente. Podemos tener una imagen de lo que es nuestra democracia y la democracia norteamericana, pero nunca nos meteríamos en los asuntos internos de los Estados Unidos. Es Estados Unidos que ha querido todos los días romper las relaciones con Venezuela, atentar contra nosotros. Desde aquí hemos querido siempre tener relaciones de amistad con todos los países del mundo. Hay otra pregunta de Juan Carlos Valerón a propósito del documento firmado contra el cambio climático en el ALBA. Él le pregunta, primera página, ¿cuál compromiso ecológico cumple Venezuela si en estos momentos se comete un grave ecocidio con el arco minero que está destruyendo la explotación de oro, las fuentes del río Caroní, que es el que surte al Guri? Si esto sigue así, nos quedaremos sin agua, sin luz. Esto también afecta al cambio climático. @Valerón Carlos. Desde la Comisión de Ecosocialismo hemos estado trabajando todos los días en un proyecto de ley que viene dentro de poco a discutirse en primera discusión en la Asamblea Nacional, que es los derechos de la madre tierra, un proyecto de ley sobre la ley de la madre tierra, en donde la madre tierra tendrá derechos, ¿verdad? Y donde la Revolución Bolivariana va a garantizar los derechos de la madre tierra como sujeto de derecho, no como objeto de explotación. Y ahí se está revisando todos estos casos que plantea el ciudadano. Bien, hay más preguntas.
Buenos días, ¿por qué hay tanto en contra de Estados Unidos? Pero allí tenemos compañías y no se habla también del imperio chino, de Cuba, que invadió a Venezuela y a Bolivia, dice el señor José López, @ López José 123456 en la cuenta. Nosotros tenemos que determinar cómo se comportan los imperios. Utilizan instrumentos para dominar a un pueblo. Estados Unidos ha utilizado la tecnología, utiliza los sistemas de producción, utiliza los sistemas farmacéuticos, utiliza la transculturización de nuestro pueblo para dominar un país. China, podríamos hablar de que respeta la soberanía de un pueblo, respeta la democracia venezolana, reconoce al presidente Nicolás Maduro que a través de un ejercicio democrático como el voto directo, secreto y universal, fue electo por la mayoría de los venezolanos. Es decir, sencillamente lo que nosotros pedimos como Estado, como país, es el respeto a nuestra institucionalidad, el respeto a nuestra democracia y el respeto a la decisión de un pueblo de ser libre y ser independiente. Hay un comentario de Luis Méndez, le dice, buenos días, primera página, ¿cómo explica que el año 1999 en un país quebrado un trabajador podía adquirir una vivienda, un vehículo acorde a su ingreso y hoy en día no puede ni siquiera comer con su salario del mes ni tampoco pagar la gasolina del vehículo que compró en una época? Bueno, tenemos que hablar sencillamente, en esa ecuación hay una constante que es bloqueo económico. Porque primero, antes del bloqueo también venía este detrimento del salario. Y en la Cuarta República hay que preguntarle al ciudadano, hay que explicar, ¿no? A los venezolanos y las venezolanas, bueno, hay que explicar si todo era perfecto en la Cuarta República, hay que explicar carupanazo, porteñazo, 23 de enero, 4 de febrero, 27 de noviembre, levantamiento popular, levantamiento de la Fuerza Armada. ¿A qué ocasión, qué ocurría en el país para que haya un porteñazo? Pero aún así, un obrero... un caracazo. ¿Qué ocurría en el año 89? Y allí se presentó en el Caracazo un tema de que la gente no tenía para pagar el pasaje, pero hoy por hoy ocurre similar, solo que la población venezolana ha buscado otras formas de sortear la crisis a través de su emprendimiento. Se produjo una dolarización en un país donde se habla de revolución. Hoy el dólar es la moneda que está encima. Bueno, eso hay que analizarlo a profundidad, lo que estás planteando, Rosa, porque dolarización en un país no es política de Venezuela. Los ciudadanos por la propia han buscado como una medida de resolver el venezolano ante la falta de respuestas. Ante una crisis ocasionada por un bloqueo económico que atenta contra nuestra moneda. El Estado venezolano no ha dolarizado el país. El venezolano ha buscado sus alternativas para poder soportar esta crisis económica que está viviendo el país. Pero dolarización, Rosa, ¿de qué hablar? La dolarización, hay que hablarlo de qué sentido. Venezuela siempre ha necesitado el dólar norteamericano para producir. Venezuela siempre ha necesitado la importación de recursos en el extranjero, de materia prima extranjera para producir aquí en Venezuela. Los empresarios venezolanos necesitaron siempre de la divisa proveniente de la renta petrolera para importar productos y materia prima y productos de las canastas básicas. Eso es una realidad, porque todos los empresarios aquí, hay muchos empresarios, Rosa, que son multimillonarios con empresas quebradas aquí en Venezuela. Pero también en una época, por ejemplo, agroisleña, se produjo todo ese tema de la toma de empresas para rescatarlas, pero al contrario, más bien esas empresas se fueron a la quiebra. O sea, el problema, se decía que había un problema con la privatización y que Venezuela iba a caminar en el rescate de la soberanía alimentaria, pero hoy por hoy esas empresas desaparecieron. ¿Qué ocurrió con Aceites Diana? ¿Qué han ocurrido con esas empresas que tomaron que hoy por hoy pues no existen? Pero es que tú tienes una explicación lógica. O sea, la tienes ahí. Porque fue antes de las sanciones, le digo. No, que desaparecieron estas empresas antes de que... Pero está una razón, hay lógica. Hemos hablado con suma claridad aquí. Y a los pañales guayuquitos que eran de Irán. Al país no hay que engañarlo. Las bicicletas iraníes. Porque el país no hay que engañarlo, no. El pueblo venezolano está consciente y está claro. Hemos hablado de manera clara y precisa aquí de que aquí hay un reconocimiento de una corrupción. Reconocemos eso. El pueblo, la revolución bolivariana lo reconoce. El presidente Nicolás Maduro es el primero que lo reconoce. Como jefe de Estado, reconoce eso. Segundo, hay que reconocer pero también hay que reconocer unas sanciones. Que nosotros nacionalizamos industrias, nacionalizamos empresas, se expropiaron acciones, tierras, pero que eran sostenidas con la renta petrolera. Era sostenida con esas divisas provenientes de nuestra renta petrolera. ¿De dónde sacaban los dólares del Estado? Y que también se dijo que Venezuela no iba a depender de la renta petrolera en ese entonces, que justamente iban a diversificar la economía. Comandante Chávez, hay que escucharlo, siempre. Por eso uno escucha todos los miércoles, por cierto, hoy miércoles Mazodando, y uno escucha a nuestro comandante Chávez diciendo, transferencia tecnológica.
Eso lo habló el comandante Chávez, para ir cada día más trascendiendo esa dependencia histórica que nos sumergió la política de la Cuarta República a una dependencia profunda a la tecnología norteamericana, a la tecnología gringa, a esa dependencia. Nosotros tenemos que trabajarlo cada día más y es este el momento que hay que invitar a la inventiva de nuestro pueblo cada día más. Por eso la ley de emprendimiento que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que la está discutiendo a nivel nacional. Por eso es que los venezolanos y venezolanas tienen hay que llenarse cada día más de orgullo de este pueblo que soporta de manera estoica esta crisis política y económica que ha ocasionado estas sanciones duras contra nuestro pueblo, no contra un gobierno, es contra nuestro pueblo venezolano. Muchas gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo, muchos temas quedaron todavía por tocar, pero será en otra oportunidad y agradecemos también a nuestra audiencia que ha estado muy participativa. Lamentable no poder tener más tiempo para leer todos sus comentarios y preguntas, pero al regreso de la pausa siguen más entrevistas en este punto informativo de cada mañana. Gracias por acompañarnos y gracias a usted también por estar con nosotros. A ti, gracias. Gracias.